Había algo en los ojos de Mercedes que dolía solo de mirarlos. Era esa mezcla extraña entre resignación y esperanza que cargan las mujeres que han dado todo sin pedir nada a cambio. A los 59 años, sus manos ya no eran las mismas que habían mecido a su hija recién nacida 35 años atrás, pero seguían siendo las mismas que cada mañana preparaban el café, con la esperanza silenciosa de que alguien viniera a compartirlo. El apartamento pequeño olía siempre a canela y nostalgia. Las paredes, pintadas de un amarillo descolorido por el tiempo, guardaban secretos que solo Mercedes conocía. Las marcas de altura de Camila dibujadas a lápiz junto al marco de la puerta, las manchas en el techo que recordaban aquella noche lluviosa, cuando su hija Esperanza llegó empapada y embarazada, sin saber que moriría apenas 5 años después. Mercedes se levantaba cada día a las 5:30 de la mañana, no porque tuviera que trabajar, ya estaba jubilada, sino porque el silencio del amanecer era el único momento en que podía llorar sin que nadie la viera. Se sentaba en su silla de mimbre junto a la ventana, con una taza de café que se enfriaba entre sus dedos, y miraba hacia la calle, esperando ver una figura familiar que nunca aparecía. Camila tenía ahora 22 años, y Mercedes la había criado desde los 5. Había sido madre y padre, abuela y amiga. Había vendido sus pocas joyas para pagarle la escuela privada. Había trabajado de limpieza en 3 casas diferentes para que la niña tuviera lo que necesitaba. Pero ahora, cuando la veía caminar por la calle con sus amigas universitarias, Camila desviaba la mirada como si Mercedes fuera una extraña. La primera vez que pasó, Mercedes pensó que quizás su nieta simplemente no la había visto. Era un día soleado de marzo, y ella venía del mercado con las bolsas pesadas, sintiendo el dolor familiar en las rodillas. Camila estaba en la esquina de la plaza, riendo con 2 chicas de cabello brillante y ropa cara. Mercedes levantó la mano para saludar, con esa sonrisa que siempre reservaba para su nieta, pero Camila volteó la cabeza tan rápido que Mercedes sintió el rechazo como una bofetada. Esa noche, sentada en la oscuridad de su sala, Mercedes se preguntó si habría hecho algo malo. Repasó mentalmente cada conversación reciente, cada gesto, cada palabra. ¿Habría sido muy insistente? ¿Muy protectora? ¿Acaso el amor de una abuela podía llegar a cansar tanto? La segunda vez fue peor. Mercedes estaba en el banco, esperando en la fila para cobrar su pensión, cuando escuchó la risa conocida de Camila. Su corazón se aceleró como siempre ocurría cuando la veía. Se volteó con esa mezcla de alegría y nervios que solo los abuelos entienden, lista para estrecharla entre sus brazos. Pero Camila, al verla, literalmente se escondió detrás de su novio, un muchacho alto con ropa de marca que miraba a Mercedes como si fuera parte del mobiliario del banco. Mercedes sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era posible. Su Camila, la niña que había llorado en sus brazos durante las tormentas, que había dormido en su cama cuando tenía pesadillas, que había corrido hacia ella gritando «¡Abuela!» cada vez que regresaba del colegio, ahora se escondía de ella como si fuera motivo de vergüenza. El novio le susurró algo al oído a Camila, y ambos se fueron riendo. Mercedes se quedó allí, en medio de la fila, con la sensación de que acababa de presenciar su propio funeral. La cajera la llamó 3 veces antes de que pudiera reaccionar. Esa tarde, Mercedes se encerró en el cuarto de Camila, que seguía intacto desde que la joven se había mudado a una residencia universitaria, y se permitió llorar hasta que no le quedaron más lágrimas. Los peluches que ella había comprado de a poco, mes tras mes, la miraban desde los estantes como testigos silenciosos de una historia de amor que parecía haber llegado a su fin. Tomó la foto de la graduación de secundaria de Camila. En ella, la joven abrazaba a Mercedes con orgullo genuino, ambas sonriendo hacia la cámara. Mercedes recordó ese día. Había trabajado horas extra durante meses para comprarle el vestido que Camila quería para la fiesta. Había visto a su nieta brillar esa noche, hermosa y feliz, y había pensado que todos sus sacrificios habían valido la pena. ¿En qué momento dejé de ser suficiente?, se preguntó en voz alta, sabiendo que las paredes no le responderían. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad estás viendo. Los días comenzaron a pasar con una rutina dolorosa. Mercedes salía poco, solo para lo necesario, porque cada vez que ponía un pie en la calle, corría el riesgo de encontrarse con Camila y revivir esa humillación que le partía el alma. Cuando tenía que ir al supermercado, elegía horarios en los que sabía que su nieta estaría en la universidad.
Cuando iba a la farmacia por sus medicamentos para la presión, daba vueltas innecesarias para evitar pasar por los lugares donde Camila solía estar. Se había vuelto una experta en ser invisible en su propio barrio, en esconderse de la persona que más amaba en el mundo. La ironía le dolía tanto, que a veces se despertaba en la madrugada con el pecho oprimido, sintiendo que se ahogaba en su propio apartamento. Los vecinos comenzaron a preguntar por Camila. «¿Cómo está tu nieta, Mercedes? Hace tiempo que no la vemos por aquí», le decía doña Carmen del segundo piso. Mercedes sonreía y contestaba que estaba muy bien, muy ocupada con la universidad, que ya sabían cómo eran los jóvenes, pero por dentro se moría cada vez que tenía que fingir que todo estaba normal. Una noche, mientras organizaba las cartas que Camila le había escrito cuando era pequeña, cartas llenas de corazones dibujados a mano y frases como «Eres la mejor abuela del mundo», Mercedes se permitió por primera vez pensar lo impensable. Quizás había llegado el momento de aceptar que su nieta ya no la necesitaba, que había criado a alguien que ahora se avergonzaba de sus raíces, de su pobreza, de su simpleza. Pero incluso en esa oscuridad, mientras guardaba las cartas en la caja de metal que había sido de su madre, Mercedes sintió algo que no lograba definir. No era solo dolor, era algo más profundo, más silencioso, como si en algún lugar de su corazón cansado, una pequeña llama se negara a apagarse completamente. El primer cumpleaños de Camila que pasó sin ella fue como enterrar una parte de sí misma. Mercedes había comprado el regalo 2 meses antes, una pulsera de plata con un dije en forma de corazón que había visto en el escaparate y que le recordó a los dibujos que Camila hacía de niña. Pero cuando llegó el día, se dio cuenta de que no tenía forma de entregárselo. Intentó llamarla. El teléfono sonó 5, 6, 7 veces antes de que saltara el buzón de voz. La voz grabada de Camila sonaba alegre y despreocupada. «Hola, no puedo atender ahora, pero deja tu mensaje después del tono». Mercedes colgó sin dejar nada. ¿Qué podía decir? ¿Feliz cumpleaños aunque ya no quieras verme? Esa noche, Mercedes se sentó en la cocina con una torta pequeña que había comprado en la panadería de la esquina. Era de chocolate, el favorito de Camila desde que tenía 8 años. Puso una vela y la encendió, cantando «Feliz cumpleaños» en voz baja, con la voz quebrada por las lágrimas que no podía contener. Cuando sopló la vela por Camila, pidió un deseo que sabía que no se cumpliría, que su nieta recordara quién había estado siempre ahí. Los días se volvieron una sucesión de pequeñas traiciones. Mercedes se enteró por las redes sociales. Había aprendido a usar Facebook solo para seguir la vida de Camila, que su nieta había estado enferma. Las fotos mostraban a Camila en cama, con aspecto pálido, rodeada de amigas que le llevaban flores y globos. Mercedes había criado a esa niña, había velado cada una de sus fiebres, había corrido al hospital en madrugadas eternas cuando algo no estaba bien. Pero ahora, cuando Camila se enfermaba, Mercedes se enteraba por una pantalla, como una extraña más entre sus seguidores. La tentación de ir a verla fue casi irresistible. Mercedes se puso el abrigo 3 veces esa tarde. Llegó hasta la puerta, pero siempre se detuvo. ¿Y si Camila la echaba? ¿Y si la veía como una intromisión? El miedo al rechazo era ahora más fuerte que el instinto maternal que había gobernado su vida durante tantos años. Fue doña Carmen quien, sin saberlo, le dio la estocada final. Una tarde de lluvia, mientras esperaban el ascensor, la vecina comentó casualmente: «Qué raro que Camila no haya venido a verte cuando estuvo enferma la semana pasada. Mi nieta siempre corre con su abuela cuando se siente mal». Mercedes sonrió y asintió, pero las palabras se le clavaron como vidrios en el pecho. Esa noche, Mercedes tomó una decisión que le dolió más que todas las anteriores juntas. Borró el número de Camila de su teléfono. No porque hubiera dejado de amarla, sino porque cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía la tentación de llamar y suplicar un lugar en su vida. Y Mercedes había aprendido, a los 59 años, que el amor no se mendiga. Pero los números de teléfono se pueden borrar, los recuerdos no. Cada rincón del apartamento le recordaba a la niña que había sido Camila, el rincón donde habían armado puzzles durante tardes enteras, la mesa donde habían hecho tareas juntas, Mercedes ayudando con problemas de matemáticas que no entendía completamente, pero que resolvía con paciencia infinita, la ventana desde donde habían visto pasar las primeras nevadas, acurrucadas bajo la misma manta. Un sábado por la mañana, mientras barría la entrada del edificio, una actividad que había adoptado más por mantenerse ocupada que por necesidad, vio llegar un auto elegante. Del asiento del pasajero bajó Camila, radiante, con un vestido que costaba más que la pensión mensual de Mercedes,
Del lado del conductor bajó un joven que Mercedes no reconocía, alguien de aspecto próspero y sonrisa fácil. Camila caminó directamente hacia el edificio, pero se detuvo cuando vio a Mercedes con la escoba en las manos. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Mercedes vio algo en los ojos de su nieta. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Pero duró apenas un segundo. Camila volteó hacia su acompañante y dijo, en voz lo suficientemente alta para que Mercedes escuchara, «Vamos, amor. Este lugar me deprime. Mejor vamos a almorzar a ese restaurante nuevo del centro». El joven miró a Mercedes con curiosidad, como si fuera parte del paisaje urbano, algo pintoresco pero irrelevante. «¿No íbamos a recoger algo de tu cuarto?», preguntó. Camila negó con la cabeza, tomándolo del brazo. «No, mejor otro día. Cuando sea más conveniente». Mercedes siguió barriendo como si no hubiera escuchado nada, pero cada fibra de su ser se había congelado. Su nieta había venido al edificio, había estado a metros de la puerta de su apartamento, y había preferido irse antes que correr el riesgo de tener que presentarla a su novio. Esa tarde, Mercedes se encontró haciendo algo que no había hecho en años, cuestionar cada una de sus decisiones como madre y abuela. Había sido demasiado permisiva, demasiado sacrificada. ¿Había criado a una niña tan acostumbrada a recibir amor incondicional que ahora no sabía valorarlo? Recordó las palabras de su propia madre, muerta hacía ya 15 años. Mercedes, el problema de dar todo es que los demás se acostumbran a recibir todo sin dar nada a cambio. En aquel momento le habían parecido palabras amargas de una mujer que había sufrido demasiado. Ahora las entendía con una claridad que le dolía en los huesos. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Mercedes, que siempre había sido de saludar con una sonrisa genuina, ahora se limitaba a asentir educadamente. Doña Carmen intentó varias veces invitarla a tomar café, pero Mercedes siempre tenía una excusa preparada. No podía explicarle que la simple mención de Camila la hacía sentir como si le arrancaran algo vital del pecho. El señor Joaquín del primer piso, un viudo de 70 años que siempre había admirado la dedicación de Mercedes hacia su nieta, se atrevió un día a preguntarle directamente, «¿Está todo bien con Camila? Hace meses que no la veo por aquí». Mercedes lo miró a los ojos y, por primera vez en su vida, mintió sobre su nieta. «Está muy bien, muy ocupada con sus cosas de jóvenes. Ya sabe cómo es eso». Pero Joaquín tenía la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para reconocer el dolor disfrazado de orgullo. «Si alguna vez necesita hablar con alguien, Mercedes, mi puerta está siempre abierta. A veces, las penas compartidas pesan menos». Esa noche, Mercedes se quedó despierta, pensando en las palabras de Joaquín. Se dio cuenta de que, sin quererlo, se había vuelto prisionera de su propio silencio. No podía hablar de Camila con nadie porque eso significaría admitir que había fallado, que la niña a la que había entregado su vida entera ahora se avergonzaba de ella. El apartamento, que siempre había sido pequeño pero acogedor, comenzó a sentirse como una tumba. Mercedes pasaba horas sentada en su silla junto a la ventana, no esperando ya ver a Camila, sino simplemente tratando de entender cómo había llegado a este punto, cómo el amor más puro que había conocido se había transformado en esta soledad que la comía desde adentro. Y en esas horas de silencio, Mercedes comenzó a darse cuenta de algo que la llenaba de una tristeza aún más profunda. No era solo que Camila se avergonzara de ella, era que Mercedes estaba comenzando a avergonzarse de sí misma por haber amado tanto a alguien que ya no quería ese amor. El día que Mercedes decidió intentarlo una última vez fue un martes gris de abril. Había estado 3 noches sin dormir, dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Y si todo había sido un malentendido? ¿Y si Camila simplemente estaba atravesando una etapa difícil y necesitaba que alguien diera el primer paso? Se levantó más temprano que de costumbre. Se puso su mejor vestido, el azul marino que había usado para la graduación de Camila, y se dirigió a la universidad. Sabía los horarios de su nieta porque durante años había sido quien la ayudaba a organizarlos. Los martes, Camila tenía clase de literatura hasta las 11 de la mañana. Mercedes llegó al campus sintiendo que cada paso la acercaba a una respuesta definitiva. Se sentó en una banca cerca de la facultad, con un termo de café y las galletas de avena que siempre habían sido las favoritas de Camila. Las había hecho a las 5 de la mañana, con las manos temblorosas pero llenas de esperanza. Cuando vio salir a Camila del edificio, el corazón le dio un vuelco. Su nieta estaba más delgada, tenía ojeras, pero seguía siendo hermosa. Iba acompañada de 3 amigas, todas con ropa de marca y conversando animadamente sobre algo que las hacía reír. Mercedes se levantó, alisó su vestido
y caminó hacia ellas con la sonrisa nerviosa de quien está a punto de jugarse todo a una sola carta. «Camila», la llamó cuando estaba a unos metros de distancia. Su nieta se volteó, y Mercedes vio claramente el momento exacto en que el reconocimiento se transformó en pánico. Las amigas de Camila también se voltearon, mirando a Mercedes con esa curiosidad fría de quien evalúa a un extraño. «Hola, mi amor», dijo Mercedes, extendiendo la bolsa con las galletas. «Te traje tus favoritas. Pensé que tal vez podríamos almorzar juntas, como antes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Una de las amigas, una rubia alta con el tipo de belleza que viene con dinero y privilegios, miró a Mercedes de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Camila? ¿No vas a presentarnos a tu... amiga?» Mercedes sintió el puñal directo al corazón. «Amiga». La palabra resonó en su cabeza como una sentencia. Miró a Camila, esperando que dijera algo, que la corrigiera, que simplemente reconociera quién era. Pero Camila desvió la mirada hacia el suelo, como si de repente sus zapatos fueran lo más fascinante del mundo. Sí, claro», murmuró Camila sin levantar la vista. «Ella es... Mercedes. Es una vecina del barrio donde crecí. Una vecina. 23 años de amor incondicional, de noches en vela cuando tenía fiebre, de vender sus pocas cosas valiosas para pagarle la educación privada, de ser madre y padre y abuela y amiga, reducidos a una vecina del barrio». Mercedes sintió que las piernas le temblaban, pero se las arregló para mantener la sonrisa en su rostro. «Qué dulce», dijo otra de las amigas con condescendencia mal disimulada. «Los vecinos de los barrios humildes son tan... apegados. ¿Verdad, Cami?» Cami. Ni siquiera la llamaban Camila, como había hecho Mercedes toda su vida. Era Cami ahora, una versión modernizada de sí misma, que aparentemente no tenía espacio para las galletas de avena caseras ni para los vestidos azul marino comprados en rebaja. «Sí», murmuró Camila, todavía sin mirar a Mercedes. «Es muy... cariñosa». Mercedes extendió una vez más la bolsa con las galletas, pero ahora su mano temblaba visiblemente. «Son de avena, como te gustan. Las hice esta mañana pensando en ti». «Ay, qué tierno», intervino la rubia tomando a Camila del brazo. «Pero nosotras tenemos que irnos, ¿verdad, Cami? Tenemos esa reunión con el grupo de estudio. Ya sabes, para el proyecto de la clase de Sociología Avanzada». La manera en que pronunció Sociología Avanzada dejaba claro el mensaje. Este era un mundo al que Mercedes no pertenecía, conversaciones que no podría entender, un nivel social al que no tenía acceso. Camila asintió con alivio evidente. «Sí, tengo que irme. Fue bueno verte, Mercedes». Mercedes. Ni siquiera doña Mercedes, como solían llamarla respetuosamente en el barrio. Solo Mercedes, como si fuera una conocida casual. «Espera», dijo Mercedes, y en su voz había una desesperación que la avergonzó en el momento en que la escuchó. ¿Podrías llamarme algún día? Solo para saber cómo estás. No tienes que venir a visitarme. Solo una llamada de vez en cuando». Las amigas intercambiaron miradas que Mercedes captó perfectamente. Era la mirada que se reserva para las situaciones incómodas, para los momentos en que alguien se rebaja demasiado en público. Una de ellas hasta suspiró con impaciencia mal disimulada. Camila finalmente levantó la vista, y Mercedes vio en sus ojos algo que la destrozó completamente. No era odio, ni siquiera frialdad, era lástima. Su propia nieta la miraba con lástima, como si fuera una mujer patética que no entendía las señales sociales básicas. «Sí, claro», mintió Camila. «Te llamo pronto, ¿ok?» Pero ambas sabían que era mentira. Mercedes lo supo por la forma en que Camila se alejó sin mirar atrás, por la velocidad con que sus amigas la rodearon como un escudo protector, por las risitas que escuchó cuando pensaron que ya estaban lo suficientemente lejos. Mercedes se quedó allí, en medio del campus universitario, con una bolsa de galletas que nadie quería y un vestido azul marino que de repente se sentía como un disfraz mal elegido. Los estudiantes pasaban a su alrededor, jóvenes llenos de futuro y posibilidades, y ella se sintió como un fantasma del pasado que se había materializado en el lugar equivocado. Caminó hasta la banca más cercana y se sentó, no porque estuviera cansada físicamente, sino porque algo dentro de ella se había roto de manera tan completa que ya no sabía cómo sostenerse en pie. Abrió la bolsa de galletas y se comió una, mecánicamente, tratando de recordar por qué había pensado que a Camila le gustaban tanto. Un grupo de estudiantes pasó cerca de ella, y Mercedes escuchó fragmentos de su conversación. «Mi abuela es tan dramática»,
Siempre quiere que la visite. La mía me manda dinero y me deja en paz. Es lo mejor. Las viejas de antes no entienden que los tiempos cambiaron. Se preguntó si así hablaba Camila de ella con sus amigas, si la había reducido a una anécdota incómoda sobre las viejas de antes. Esa tarde, Mercedes hizo algo que no había hecho en décadas. Se emborrachó, compró una botella de vino barato en el supermercado y se la bebió completa, sentada en su sofá, mirando las fotos de Camila niña que seguían colgadas en las paredes como monumentos a una época más feliz. Con cada copa, la humillación se volvía más nítida en lugar de difuminarse. Recordaba cada detalle, la sonrisa falsa de las amigas, la manera en que Camila había evitado tocar las galletas como si estuvieran contaminadas, el tono de superioridad cuando mencionaron la sociología avanzada, como si Mercedes fuera demasiado ignorante para entender conceptos básicos sobre la sociedad en la que había vivido 59 años. Cuando finalmente se quedó dormida en el sofá, Mercedes tuvo un sueño que la perseguiría durante semanas. Soñó que estaba en el funeral de Camila, pero nadie la dejaba acercarse al ataúd. «Disculpe, señora», le decían los guardias de seguridad, «pero esto es solo para familiares». «Pero yo soy su abuela», gritaba Mercedes en el sueño. «Yo la crié, yo la amé, yo la cuidé». Y todos la miraban con lástima, la misma lástima que había visto en los ojos de Camila esa mañana, y le decían: «No, señora, usted es solo una vecina del barrio». Los días después del encuentro en la universidad se convirtieron en una sucesión de rutinas vacías. Mercedes se levantaba, se bañaba, se vestía, desayunaba, todo con la precisión mecánica de quien ha perdido el propósito, pero mantiene los hábitos por pura inercia. Ya no miraba hacia la ventana esperando ver a Camila. Ya no revisaba el teléfono por si había perdido alguna llamada. Ya no cocinaba de más por si acaso su nieta decidía visitarla. El apartamento, que siempre había sido pequeño pero lleno de vida, se transformó en un mausoleo de recuerdos. Mercedes comenzó a guardar las fotos de Camila en cajas, no porque quisiera olvidarla, sino porque cada imagen era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Primero guardó las fotos más recientes, luego las de la adolescencia, hasta que solo quedaron colgadas las de Camila niña, cuando todavía la miraba como si Mercedes fuera la persona más importante del mundo. Una mañana, mientras organizaba los papeles importantes en su escritorio, encontró algo que la hizo detenerse por completo. Una carta que Camila le había escrito a los 12 años, después de una discusión sobre las tareas escolares. La letra infantil, con sus corazones dibujados sobre las íes, decía: «Abuela, perdón por portarme mal. Sé que todo lo que haces es porque me amas. Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Te amo con todo mi corazón. Tu nieta que nunca te va a olvidar, Camila». Mercedes leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas la obligaran a dejarla sobre el escritorio. «Tu nieta que nunca te va a olvidar». Las palabras se burlaban de ella desde el papel, escritas con la sinceridad absoluta de una niña que aún no sabía que las promesas se pueden romper tan fácilmente como se hacen. Esa tarde, Mercedes tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Empacó la carta junto con todas las otras cartas, dibujos y regalos que Camila le había dado a lo largo de los años. Los metió en una caja de cartón que había usado para guardar documentos importantes, y escribió en la tapa: «Para cuando me recuerdes». Después, guardó la caja en el fondo de su armario, detrás de las mantas de invierno. No era venganza, no era un gesto dramático. Era simplemente la aceptación de que había llegado el momento de dejar de vivir en el pasado. Si algún día Camila quería recordar quién había sido Mercedes en su vida, tendría esas pruebas. Si no, al menos Mercedes no tendría que seguir torturándose mirándolas todos los días. El primer domingo sin cocinar para Camila fue extraño y liberador a la vez. Durante años, Mercedes había preparado el almuerzo dominical, aunque su nieta ya no viniera, manteniendo la tradición por si acaso. Ese domingo se hizo solo un sándwich y se lo comió viendo las noticias, sin la mesa puesta para 2, sin la esperanza de escuchar la llave en la puerta. Doña Carmen la encontró ese domingo por la tarde, sentada en la entrada del edificio sin hacer nada en particular, solo mirando pasar la gente por la calle. «Mercedes, ¿está todo bien? Se ve diferente», le dijo con esa mezcla de curiosidad y preocupación genuina que caracterizaba a las mujeres de su generación. «Estoy bien, Carmen. Solo adaptándome a los cambios», respondió Mercedes sin mucha convicción. «¿Cambios? ¿Qué cambios?». Mercedes la miró, y por primera vez en meses sintió la tentación de decir la verdad.
Casi podía imaginar las palabras saliendo de su boca. Mi nieta se avergüenza de mí. Me presentó como una vecina. Ya no existo en su vida. Pero incluso en su estado de resignación, el orgullo la mantuvo callada. Nada importante. Cosas de la edad, supongo. Carmen no se convenció, pero tampoco insistió. En su lugar, se sentó al lado de Mercedes en el escalón, y ambas se quedaron en silencio, mirando el atardecer pintarse de naranja sobre los edificios del barrio. «Sabe, Mercedes», dijo Carmen después de un rato, «a veces pienso que criamos a nuestros hijos y nietos para que vuelen lejos de nosotros, y cuando lo logran, nos duele que hayan aprendido también la lección». Las palabras de Carmen se quedaron con Mercedes durante días. Había algo de verdad en ellas que la consolaba y la atormentaba al mismo tiempo. ¿Había criado a Camila para que fuera independiente y exitosa? Sí. ¿Había esperado que esa independencia incluyera despreciarla? Jamás. Los días se volvieron más silenciosos. Mercedes dejó de escuchar música porque las canciones románticas le recordaban los bailes que había compartido con Camila cuando era pequeña, enseñándole los pasos que ella misma había aprendido de su madre. Dejó de ver las telenovelas porque todas tenían familias que se reconciliaban al final, y esa ficción le dolía más que la realidad. Una tarde, mientras limpiaba la casa casi por inercia, se encontró en la habitación que había sido de Camila. El cuarto seguía exactamente igual que cuando su nieta vivía allí. La cama hecha con la colcha de flores que habían elegido juntas, los libros ordenados por tamaño en el estante, hasta el perfume barato que Camila usaba en la secundaria, casi vacío sobre la mesita de noche. Mercedes se sentó en la cama y, por primera vez en semanas, se permitió recordar sin dolor. Recordó las mañanas cuando Camila bajaba corriendo para desayunar antes de ir al colegio, siempre con prisa, siempre olvidando algo. Recordó las tardes de lluvia cuando hacían palomitas y veían películas acurrucadas bajo la misma manta. Recordó las noches cuando Camila tenía pesadillas y se metía en la cama de Mercedes, susurrando que tenía miedo de que algo malo le pasara a su abuela. «Nunca te voy a dejar sola, Abu», le había dicho una vez, después de una película particularmente triste sobre una anciana abandonada. «Cuando seas muy viejita, yo te voy a cuidar como tú me cuidas a mí». Esa promesa resonaba ahora en el cuarto vacío como el eco de una voz que ya no existía. Mercedes se preguntó en qué momento exacto Camila había dejado de ser esa niña que temía abandonar a su abuela para convertirse en la joven que fingía no conocerla. Se levantó de la cama y caminó hacia el armario de Camila. Allí, colgada en una percha, estaba la ropa que su nieta había dejado cuando se mudó a la residencia universitaria. Ropa de cuando era más joven, más simple, de cuando aún no había descubierto las marcas caras y la importancia de las apariencias. Mercedes tocó una blusa celeste que había comprado para el primer día de clases de Camila en la universidad. Habían ido juntas a elegirla, y Camila había estado tan emocionada, hablando de sus sueños, de lo que quería estudiar, de cómo iba a hacer que su abuela se sintiera orgullosa de ella. «Ya me siento orgullosa», le había dicho Mercedes ese día, viendo cómo Camila se probaba la blusa frente al espejo. «Siempre me he sentido orgullosa de ti». Ahora esa blusa colgaba olvidada, como un símbolo de una época en que las cosas eran más simples, cuando el amor no tenía que competir con las expectativas sociales y las presiones de encajar en un mundo que valoraba más la apariencia que la sustancia. Mercedes cerró el armario y salió del cuarto, pero antes de apagar la luz, se volteó una vez más. En el marco de la puerta había marcas de altura que había dibujado a lápiz durante años, siguiendo el crecimiento de Camila desde los 5 hasta los 18 años. La última marca tenía escrito: «Camila, 18 años, lista para conquistar el mundo». Esa noche, Mercedes escribió en su diario algo que no había admitido ni siquiera a sí misma. «Creo que he perdido a Camila para siempre, y lo más triste no es que ella me haya olvidado, sino que ya no sé quién soy sin ser su abuela». Pero mientras guardaba el diario en el cajón de su mesita de noche, Mercedes sintió algo extraño. No era paz exactamente, pero tampoco era la desesperación que había sentido durante semanas. Era algo más sutil, más profundo, como si en el fondo de su corazón cansado, una pequeña voz le susurrara que esta no era toda la historia, que quedaba un capítulo por escribir, algo que ellos habían olvidado, algo que ni siquiera sabían que ella poseía. El cambio comenzó un miércoles por la mañana, tan sutil que al principio Mercedes no se dio cuenta. Estaba preparando su café cuando escuchó a la señora Morales del apartamento de al lado hablando por teléfono en voz alta, como siempre hacía. Pero esta vez, en lugar de cerrar la ventana para evitar la molestia, Mercedes se quedó escuchando. «No, doctora,
No puedo pagar esa consulta hasta el mes que viene, decía la señora Morales con voz quebrada. Mi nieto necesita los remedios para el asma, pero son tan caros. No sé qué hacer. Mercedes conocía esa desesperación. La había vivido cuando Camila era pequeña y se enfermaba, cuando tenía que elegir entre comprar medicinas o comida. Sin pensarlo 2 veces, tocó la puerta de su vecina. Cuando la señora Morales abrió, con los ojos rojos de llorar, Mercedes simplemente le extendió un billete arrugado. «Para los remedios del niño», dijo con sencillez. «Mi pensión me alcanza este mes». La señora Morales la miró confundida. «Mercedes, no puedo aceptar esto. Usted también tiene sus gastos. Tengo lo que necesito», respondió Mercedes, y por primera vez en meses, esas palabras sonaron verdaderas. Los niños no pueden esperar. Esa tarde, mientras la señora Morales regresaba con las medicinas y tocaba su puerta para agradecerle con lágrimas en los ojos, Mercedes sintió algo que había olvidado que existía, la satisfacción de ser útil, de importar en la vida de alguien. Al día siguiente, en el supermercado, Mercedes se encontró con doña Elena, una anciana del barrio que conocía de vista, pero con quien nunca había hablado mucho. Elena estaba frente a los precios de la carne, calculando con una libreta pequeña, tachando y escribiendo números una y otra vez. «¿Está todo bien, doña Elena?», le preguntó Mercedes. La mujer levantó la vista, avergonzada. «Es que mi nieta se va a casar el próximo mes y quiero hacerle una cena especial. Pero los precios no sé cómo voy a alcanzar». Mercedes miró la libreta de Elena, llena de cuentas y recálculos. Recordó cuando ella misma había hecho esas mismas cuentas para los cumpleaños de Camila, estirando cada peso para crear momentos especiales. Sin decir nada, tomó varios cortes de carne y los puso en el carrito de Elena. «Mercedes, ¿qué hace?», preguntó Elena alarmada. «Una abuela tiene derecho a festejar a su nieta como se merece», dijo Mercedes, dirigiéndose a la caja para pagar. «Yo ya tuve mi oportunidad de hacer fiestas. Ahora le toca a usted». Elena lloró allí mismo, en el supermercado, abrazando a Mercedes como si fuera familia. «No sé cómo agradecerle», susurró. «No me agradezca», respondió Mercedes. Solo asegúrese de que su nieta sepa lo afortunada que es». Esa noche, Mercedes se sentó en su silla junto a la ventana, pero por primera vez en meses no estaba pensando en Camila. Estaba pensando en la sonrisa de la señora Morales cuando pudo comprar las medicinas, en los ojos brillantes de doña Elena, imaginando la cena para su nieta. Estaba recordando algo que había olvidado en medio de su dolor, que había un mundo más allá de su propia tristeza, lleno de gente que también necesitaba bondad. Los siguientes días trajeron más encuentros. Mercedes comenzó a salir más seguido, no buscando a Camila, sino simplemente observando. Veía a las madres jóvenes luchando con carritos de bebé en las escaleras del metro y se ofrecía a ayudar. Notaba a los ancianos que caminaban despacio por las veredas y les preguntaba si necesitaban a compañía. Escuchaba a los vendedores ambulantes contando sus problemas y, cuando podía, les compraba algo que no necesitaba pero que sabía que los ayudaría. Una tarde, en el parque donde solía llevar a Camila cuando era niña, Mercedes se sentó en su banco favorito y observó a una madre joven intentando que su hijo de unos 5 años dejara de llorar. El niño había perdido su pelota y estaba inconsolable. La madre se veía agotada, al borde de las lágrimas. Mercedes se acercó despacio. «¿Puedo ayudar?», ofreció. La madre la miró con desconfianza inicial, pero algo en la voz de Mercedes la tranquilizó. «Se le perdió la pelota. Ha estado llorando por 1 hora. Tengo que llevarlo a casa, pero él no quiere moverse». Mercedes se agachó hasta quedar a la altura del niño. «¿Sabes qué?», le dijo con la voz que había usado con Camila tantas veces. «A mí también se me perdió algo muy importante hace poco, y lloré mucho, igual que tú». El niño la miró con curiosidad, las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. «Pero después me di cuenta de algo», continuó Mercedes. «A veces, cuando perdemos algo, es porque necesitamos espacio para encontrar algo nuevo». No era una filosofía profunda, pero había algo en la manera en que Mercedes lo dijo que hizo que el niño dejara de llorar. La madre la miró con una mezcla de gratitud y asombro. «¿Qué encontró usted?», preguntó el niño, con esa curiosidad honesta de los 5 años. Mercedes sonrió y se dio cuenta de que no había sonreído así en meses. «Todavía lo estoy descubriendo», admitió, «pero creo que va a ser algo bueno». Esa noche, Mercedes se miró en el espejo del baño como no lo había hecho en semanas. Vio las arrugas que se habían profundizado, los ojos que habían perdido brillo,
el cabello que había descuidado. Pero también vio algo más, una determinación que había estado dormida, una fuerza que había olvidado que poseía. Recordó las palabras que su madre le había dicho años atrás, cuando el padre de Esperanza las había abandonado, y Mercedes se preguntaba cómo iba a salir adelante sola. «Mija, el dolor puede destruirte, o puede enseñarte quién eres realmente. Tú decides cuál va a ser». En ese momento, frente al espejo, Mercedes tomó una decisión que no sabía que estaba tomando. No iba a seguir definiéndose por el amor que había perdido. Iba a empezar a definirse por el amor que todavía tenía para dar. Al día siguiente, Mercedes hizo algo que no había hecho en años. Se arregló con cuidado. Se puso un vestido que le gustaba. Se peinó el cabello. Se puso un poco de lipstick que había comprado para ocasiones especiales. No para impresionar a nadie, sino porque se dio cuenta de que había dejado de cuidarse a sí misma en algún momento del camino. Salió a caminar por el barrio con una perspectiva diferente. En lugar de ver solo su propia tristeza reflejada en cada esquina, comenzó a ver las historias de otras personas. La verdulería donde don José trabajaba 12 horas al día para mantener a su familia. La panadería donde la señora García se levantaba a las 4 de la mañana para tener pan fresco para el barrio. El taller mecánico donde Pedro arreglaba carros viejos para gente que no podía pagar repuestos nuevos. Había un mundo entero de gente buena, trabajadora, que se las ingeniaba para crear momentos de felicidad a pesar de las dificultades. Mercedes había sido parte de ese mundo antes de que su dolor la aislara. Ahora se daba cuenta de que podía volver a serlo. Esa tarde, se detuvo frente al pequeño centro comunitario del barrio. Había pasado por allí miles de veces, pero nunca había prestado atención al cartel que decía «Voluntarios necesarios para el programa de comidas para adultos mayores». Mercedes se quedó parada frente al cartel durante varios minutos. Podía escuchar voces adentro, risas, el sonido de gente trabajando juntas por algo que importaba. Tocó la puerta. Una mujer de unos 40 años abrió, con delantal manchado de salsa de tomate y una sonrisa genuina. «¿En qué puedo ayudarla?» «Quería preguntar sobre el voluntariado», dijo Mercedes, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «¡Qué maravilloso! Pase, pase. Soy Patricia. Coordino el programa». Mientras Patricia le explicaba en qué consistía el trabajo, cocinar comidas balanceadas para ancianos del barrio que vivían solos, entregarlas personalmente, asegurarse de que estuvieran bien, Mercedes sintió algo que no había sentido en meses. No era felicidad exactamente, era algo más profundo, era propósito. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó. Patricia la miró con sorpresa agradable. «¿Mañana le parece bien?». Esa noche, Mercedes se acostó más temprano de lo habitual, pero no para escapar del día. Se acostó porque tenía algo que esperar para el día siguiente. Antes de dormir, escribió en su diario: «Hoy aprendí algo importante. El amor que no fue valorado no se desperdicia, se transforma». Y por primera vez en meses, ya no se sintió como alguien a quien habían descartado. Se sintió como alguien que tenía mucho que ofrecer. 3 semanas después de comenzar su trabajo voluntario en el centro comunitario, Mercedes había encontrado un ritmo que no conocía desde hacía años. Se levantaba cada mañana con propósito, sabiendo que don Fernando estaría esperando su almuerzo caliente, que doña Rosa necesitaría a alguien que la escuchara hablar de sus medicinas, que el señor López contaría con ella para su visita semanal al médico. Pero había algo más. Algo que Mercedes mantenía cuidadosamente guardado en el fondo de su corazón, como una semilla que necesitaba tiempo para germinar. Durante sus visitas a los ancianos del barrio, había comenzado a escuchar historias que la llenaban de una extraña mezcla de tristeza y orgullo. Don Fernando, un viudo de 80 años que vivía solo en un apartamento diminuto, le había contado cómo Mercedes había pagado sus medicinas para el corazón el año anterior, cuando él no tenía dinero, y estaba demasiado orgulloso para pedirle ayuda a su familia. «Usted apareció como un ángel», le había dicho, tomándole las manos con lágrimas en los ojos. «Nunca lo voy a olvidar». Mercedes había olvidado completamente ese incidente. Para ella había sido algo natural, ver a un vecino en necesidad y ayudar sin hacer ruido al respecto. Doña Rosa le había recordado el invierno en que Mercedes había organizado una colecta silenciosa para comprar una estufa nueva para la familia Jiménez, cuando su bebé se enfermó por el frío. «Usted tocó puerta por puerta», recordaba Rosa, pero nunca dijo que había sido su idea. Dejó que pensáramos que fue iniciativa de todos. El señor López, que había perdido a su esposa el año anterior,
Le contó cómo Mercedes había aparecido en su puerta con comida casera durante las primeras semanas de su duelo, sin preguntar nada, sin esperar agradecimientos. Solo venía, dejaba la comida, me preguntaba si estaba bien, y se iba, como si fuera lo más normal del mundo. Con cada historia que escuchaba, Mercedes se daba cuenta de que había construido, sin quererlo y sin darse cuenta, una red de personas que la conocían por su bondad, personas que habían sido tocadas por su generosidad silenciosa durante años, mientras ella estaba tan concentrada en ser la abuela perfecta para Camila, que no había notado que también era algo más, el corazón silencioso de su comunidad. Una tarde, mientras preparaba las viandas para la entrega del día siguiente, Patricia se acercó con una expresión pensativa. «Mercedes, necesito preguntarle algo», dijo, secándose las manos en el delantal. «Hace semanas que estoy recibiendo llamadas de gente del barrio. Todos preguntan por usted. Todos quieren saber si puede incluir a tal persona en el programa, si puede visitar a tal familiar. Es como si usted fuera, no sé cómo decirlo, como si fuera una leyenda por aquí». Mercedes sintió una mezcla de sorpresa y algo que no había sentido en meses. Reconocimiento genuino. «No entiendo», murmuró. «Hoy vino una señora, la señora Morales, preguntando si usted trabajaba aquí. Cuando le dije que sí, se echó a llorar y me contó que usted había salvado a su nieto comprándole medicinas cuando ella no tenía dinero. Y ayer vino un hombre mayor, López creo, diciendo que quería donar dinero al programa porque, si Mercedes trabaja aquí, debe ser el lugar correcto para ayudar». Patricia hizo una pausa, estudiando el rostro de Mercedes. «¿Usted se da cuenta de lo que representa para esta gente?» Mercedes negó con la cabeza, genuinamente confundida. Durante años, sus actos de bondad habían sido tan naturales como respirar. Nunca había pensado en ellos como algo extraordinario. «Creo que necesitamos documentar esto», dijo Patricia con creciente entusiasmo. «Las historias de gente como usted. La gente necesita saber que existen personas así». Esa noche, Mercedes se sentó en su escritorio y por primera vez en años se dedicó a escribir algo que no fuera su diario personal. Comenzó a anotar, casi mecánicamente, las cosas que recordaba haber hecho por otros durante los últimos años. No para presumir, sino porque Patricia le había pedido que tratara de recordar para el archivo de la comunidad que quería crear. La lista se hizo más larga de lo que esperaba. Las medicinas para don Fernando, la estufa para la familia Jiménez, las comidas para el señor López durante su duelo, los remedios para el nieto de la señora Morales, las veces que había cuidado niños sin cobrar cuando los padres tenían emergencias, los trabajos de limpieza extra que había tomado para ayudar a familias con deudas médicas, las navidades en que había regalado juguetes a niños cuyos padres no podían comprarlos, las veces que había acompañado a vecinos ancianos al hospital, los almuerzos que había preparado para familias en crisis sin que nadie se lo pidiera. Cuando terminó de escribir, Mercedes se quedó mirando las páginas con asombro. No había pensado en esos actos como una colección, como un patrón de comportamiento. Habían sido simplemente vida, la manera en que había elegido vivir. Al día siguiente, mientras entregaba las comidas, comenzó a notar algo diferente en la manera en que la gente la recibía. No era solo gratitud por el almuerzo del día, era algo más profundo, era respeto, era amor genuino, era reconocimiento. Don Fernando la invitó a quedarse a tomar té, como hacía siempre, pero esta vez le mostró una foto enmarcada en su mesa de noche. Era de él con su difunta esposa, pero al lado había otra foto más pequeña. Mercedes ayudándolo a subir las escaleras del edificio después de una consulta médica el año anterior. «Mi nuera sacó esa foto», explicó don Fernando con orgullo. «Le dije que usted era como una hija para mí, que hay gente buena en este mundo, y usted es una de ellas». Doña Rosa hizo algo similar. Le mostró un álbum donde había pegado recortes de periódicos sobre actos de bondad anónimos, y en una página había escrito, «Como mi vecina Mercedes, que siempre ayuda sin pedir nada». Esa tarde, mientras caminaba de regreso al centro comunitario, Mercedes sintió algo extraño en el aire. Había más gente en las calles de lo normal, y varias personas la saludaban con una calidez especial. La verdulera le regaló unas naranjas, porque siempre anda ayudando a todo el mundo. El panadero le dio pan extra, para que lleve a sus viejitos. Cuando llegó al centro, encontró a Patricia hablando animadamente por teléfono. Al verla, Patricia colgó rápidamente, pero no antes de que Mercedes escuchara. «Sí, aquí trabaja.
Es exactamente el tipo de historia que estamos buscando. ¿Todo bien, Patricia?, preguntó Mercedes. Patricia sonrió de una manera que Mercedes no pudo interpretar completamente. Sí, todo perfecto. Era una consulta sobre el programa, nada importante. Pero Mercedes notó algo en los ojos de Patricia, una mezcla de emoción y secreto que no había visto antes. Durante el resto de la tarde, Patricia estuvo inusualmente alegre, casi como si estuviera conteniendo una sorpresa. Esa noche, Mercedes escribió en su diario: «Hoy me di cuenta de algo extraño. La gente me ve diferente de como yo me veo. Para ellos, soy alguien importante. Para mí, siempre fui solo la abuela de Camila. Pero tal vez soy más de lo que pensaba». Antes de acostarse, Mercedes tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Sacó la caja que había guardado en el fondo de su armario, la que tenía escrito «Para cuando me recuerdes». La abrió y revisó las cartas de Camila, los dibujos, las fotos de cuando era pequeña. Pero esta vez, en lugar de dolor, sintió algo diferente. Sintió la tranquilidad de quien sabe que ha amado bien, que ha dado todo lo que tenía para dar. Sintió la paz de quien ya no necesita validación externa para saber su propio valor. Guardó la caja nuevamente, pero ahora no se sentía como una tumba de recuerdos. Se sentía como un testimonio. La prueba de que Mercedes había sido, durante 22 años, exactamente la abuela que Camila había necesitado. Si su nieta no podía ver eso ahora, el problema no era de Mercedes. Por primera vez en meses, Mercedes se durmió sintiéndose completa, no porque hubiera recuperado a Camila, sino porque había recuperado algo más importante, a sí misma. Y en algún lugar de la ciudad, cosas estaban moviéndose que pronto cambiarían todo, pero Mercedes no lo sabía aún. Por ahora, le bastaba con la calma profunda de quien finalmente había entendido su propio valor. El miércoles amaneció igual que cualquier otro día. Mercedes se levantó a las 6, preparó su café, se vistió con el cuidado que había recuperado en las últimas semanas y se dirigió al centro comunitario. Tenía 18 viandas que preparar y 7 visitas programadas para la tarde. La rutina que había comenzado a sanarla continuaba sin que ella sospechara que este sería el día que cambiaría todo. Patricia estaba inusualmente nerviosa esa mañana. Mercedes la había notado revisando su teléfono más seguido de lo normal, mirando hacia la ventana cada pocos minutos, como si esperara a alguien. Pero cuando Mercedes le preguntó si todo estaba bien, Patricia solo sonrió y dijo que tenía muchas cosas en la cabeza. A las 11 de la mañana, mientras Mercedes estaba empacando las últimas viandas, escuchó voces desconocidas en la entrada del centro. Eran voces masculinas, formales, que contrastaban con el ambiente familiar del lugar. Patricia salió corriendo hacia la puerta con una sonrisa que Mercedes no había visto antes. «Ya llegaron», susurró Patricia, más para sí misma que para Mercedes. «¿Quién llegó?», preguntó Mercedes, pero Patricia ya estaba en la puerta, recibiendo a 2 hombres con equipos de cámara y una mujer elegante con un micrófono. Mercedes sintió un vuelco en el estómago. Periodistas. Su primer instinto fue retroceder, esconderse en la cocina hasta que se fueran. Había vivido toda su vida siendo invisible, ayudando desde las sombras, y la idea de estar frente a cámaras la aterrorizaba. Pero antes de que pudiera moverse, Patricia ya estaba caminando hacia ella con la sonrisa más grande que Mercedes le había visto jamás. «Mercedes, quiero presentarte a Carmen Vega, del Canal 7 Noticias. Carmen, ella es Mercedes, la persona de la que te hablé». La periodista se acercó con la calidez profesional de alguien acostumbrada a hacer sentir cómoda a la gente. Era una mujer de unos 40 años, con cabello corto y ojos inteligentes que parecían ver más de lo que la gente esperaba. «Señora Mercedes, es un honor conocerla», dijo Carmen extendiendo la mano. «Patricia me ha contado cosas increíbles sobre usted. Estamos haciendo un reportaje sobre héroes anónimos de la comunidad, personas que han cambiado vidas sin buscar reconocimiento. Y su nombre apareció una y otra vez cuando preguntamos en el barrio». Mercedes se quedó paralizada. «Creo que hay un error», murmuró. Yo solo ayudo con las comidas aquí». Carmen sonrió. «Señora, llevamos 3 días entrevistando a gente del barrio. Don Fernando nos contó sobre las medicinas, la señora Morales sobre los remedios para su nieto, el señor López sobre cómo usted lo acompañó durante el duelo, la familia Jiménez sobre la estufa que usted les consiguió. ¿Quiere que siga?». Mercedes sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Todo lo que había hecho en privado, todos esos pequeños actos que para ella habían sido tan naturales como respirar, habían sido recordados, valorados, contados. La gente había hablado de ella.
La gente la había reconocido. No entiendo, susurró Mercedes. ¿Cómo? Patricia nos llamó, explicó Carmen. Pero cuando comenzamos a investigar, nos dimos cuenta de que esto era mucho más grande de lo que pensábamos. Señora Mercedes, usted no es solo una voluntaria. Usted es el alma de este barrio. Las cámaras comenzaron a grabar mientras Carmen le hacía preguntas con una delicadeza que Mercedes no esperaba. No eran preguntas invasivas o sensacionalistas. Eran preguntas que honraban su historia, que trataban sus actos de bondad como lo que realmente eran, extraordinarios. ¿Por qué lo hace?, preguntó Carmen. ¿Por qué ayuda a tanta gente sin pedir nada a cambio? Mercedes miró directamente a la cámara por primera vez, y en sus ojos había una claridad que no había tenido en meses, porque cuando amas de verdad, no puedes parar de amar solo porque una persona no te corresponda. El amor encuentra maneras de seguir fluyendo. Las palabras salieron de su corazón, sin que su mente las procesara primero. Era la verdad más pura que había dicho en años. Carmen continuó. Nos han dicho que usted crió sola a su nieta. ¿Ella sabe todo lo que usted hace por la comunidad? Por un momento, Mercedes sintió la punzada familiar del dolor, pero esta vez fue diferente. Esta vez no era solo dolor. Era la tranquila dignidad de quien sabe que ha hecho lo correcto independientemente del reconocimiento. Mi nieta está construyendo su propia vida, dijo Mercedes con una serenidad que la sorprendió a ella misma. Yo la crié para que fuera independiente y fuerte. Si no necesita a su abuela en este momento de su vida, eso significa que hice bien mi trabajo. Carmen asintió, claramente conmovida por la respuesta. ¿Y qué le diría a otras personas que tal vez estén pasando por situaciones similares? ¿A otras abuelas que se sienten olvidadas? Mercedes pensó en todas las noches que había llorado, en todos los días que había cuestionado su valor, en todos los momentos en que había pensado que su vida no tenía sentido sin ser la abuela de Camila. Les diría que somos más de lo que creemos ser, respondió con una voz que se había vuelto más firme con cada palabra, que el amor que damos no se desperdicia nunca, aunque la persona que amamos no lo vea en ese momento, que hay un mundo lleno de gente que necesita exactamente lo que nosotras tenemos para dar. Después de la entrevista, Carmen tomó las manos de Mercedes entre las suyas. Señora Mercedes, lo que usted ha hecho, la manera en que ha vivido su vida, eso es periodismo real, eso es lo que la gente necesita ver, que existe la bondad genuina en este mundo. Patricia, que había estado observando desde un rincón con lágrimas en los ojos, se acercó. Mercedes, ¿se da cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Se da cuenta de que su historia va a inspirar a miles de personas? Mercedes negó con la cabeza, todavía procesando lo que había ocurrido. Solo dije la verdad. Exactamente, sonrió Carmen. Y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Mientras el equipo de filmación empacaba sus cosas, Carmen le dio a Mercedes una tarjeta con su número. El reportaje sale al aire el viernes por la noche. Me encantaría que lo viera. Y si alguna vez quiere contar más de su historia, mi puerta está abierta. Cuando los periodistas se fueron, Mercedes se quedó en el centro comunitario con una sensación extraña. No era euforia, no era venganza. Era algo más profundo y más tranquilo. Era el reconocimiento de que su vida tenía valor, de que sus elecciones habían importado, de que había construido algo hermoso incluso cuando se sentía más rota. Patricia la abrazó fuerte. No podía seguir viendo cómo se subestimaba a sí misma. Le susurró al oído. Usted merece que el mundo sepa quién es realmente. Esa tarde, mientras Mercedes hacía sus visitas habituales, notó algo diferente en la manera en que la gente la recibía. Don Fernando le mostró orgulloso a sus vecinos la señora que va a salir en televisión. La señora Morales había llamado a toda su familia para contarles que su ángel guardián iba a ser reconocida públicamente. Pero lo más extraño era lo que Mercedes sentía por dentro. Por primera vez en meses, no estaba pensando en Camila, no estaba esperando que el teléfono sonara, no estaba imaginando reconciliaciones imposibles, estaba simplemente presente, completa, en paz consigo misma. Esa noche, mientras cenaba sola en su apartamento, Mercedes se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no se veía a sí misma como la abuela abandonada por Camila. Se veía como Mercedes, la mujer que había elegido amar sin condiciones, que había encontrado maneras de sanar su propio dolor, sanando el dolor de otros, que había construido una familia en toda una comunidad. El teléfono sonó alrededor de las 9 de la noche. Mercedes lo miró sin prisa, sin la ansiedad que había sentido durante meses cada vez que escuchaba ese sonido. Cuando vio que era un número desconocido, contestó con calma. «¿Señora Mercedes?» Era una voz joven, femenina, temblorosa.
Soy estudiante de periodismo. Vi la grabación del reportaje que hicieron hoy. Mi profesora nos la mostró como ejemplo de periodismo humano. Yo quería decirle que me hizo llorar, que ojalá yo tuviera una abuela como usted. Mercedes sonrió en la oscuridad de su apartamento. Gracias, mi niña. Eso es muy dulce de tu parte. No, señora. Usted no entiende, continuó la joven. Yo también he estado alejada de mi abuela. Después de escuchar su historia, me di cuenta de que estoy cometiendo un error terrible. Después de colgar, Mercedes se sentó en su silla junto a la ventana y miró hacia la calle. Mañana, tal vez, alguna abuela recibiría una llamada inesperada de su nieta. Tal vez alguna historia de amor familiar se repararía porque ella había tenido el valor de contar la suya. Y Mercedes entendió, con una claridad cristalina, que esta había sido siempre la verdadera razón de su dolor, no solo para enseñarle a ella sobre su propio valor, sino para que su historia pudiera tocar otros corazones, sanar otras heridas, inspirar otros actos de amor. El dolor había servido para algo después de todo. El viernes por la noche, Mercedes se sentó frente al televisor con una serenidad que la sorprendió. No estaba nerviosa por verse en pantalla. Ya no era la mujer insegura que había sido meses atrás. Era alguien que había redescubierto su propio valor, y eso se notaba hasta en la manera en que se había vestido, con cuidado, pero sin ansiedad. El reportaje comenzó con imágenes del barrio, de la gente común haciendo su vida cotidiana. La voz de Carmen Vega narraba: en un mundo donde las malas noticias parecen dominar, decidimos buscar historias diferentes. Historias de gente común que hace cosas extraordinarias sin buscar reconocimiento. Cuando apareció Mercedes en pantalla, hablando con esa tranquila dignidad que había encontrado en su interior, se vio a sí misma como nunca antes. No como una mujer descartada o invisible, sino como alguien que irradiaba una sabiduría serena, una bondad auténtica que la cámara capturaba perfectamente. El amor encuentra maneras de seguir fluyendo. Se escuchó su propia voz desde el televisor, y Mercedes sonrió. Esas palabras habían venido de un lugar muy profundo de su corazón, y ahora resonaban en su apartamento como una verdad incontestable. El reportaje mostró las entrevistas con don Fernando, con la señora Morales, con la familia Jiménez, uno por uno. Los vecinos contaban historias de bondad anónima, de una mujer que aparecía en los momentos más difíciles sin hacer ruido, sin pedir reconocimiento, simplemente porque era lo correcto. Mercedes es el tipo de persona que este mundo necesita más, decía don Fernando frente a la cámara, con lágrimas en los ojos. Ella me salvó la vida, literalmente, y ni siquiera se acuerda de haberlo hecho. Cuando el reportaje terminó, Mercedes apagó el televisor y se quedó en silencio. Se sentía completa. Por primera vez en meses, no estaba pensando en lo que le faltaba, sino en todo lo que tenía. Una comunidad que la amaba, gente que la respetaba, una vida que había sido vivida con propósito y dignidad. El teléfono comenzó a sonar 20 minutos después del reportaje. Era doña Carmen del segundo piso, llorando de emoción. Mercedes, la vi en televisión. Estoy tan orgullosa de conocerla. Después fue el señor Joaquín, después Patricia, después gente que no había hablado con ella en años, pero que había visto el reportaje y quería felicitarla. Mercedes recibió cada llamada con gratitud, pero sin sorpresa. Finalmente, el mundo estaba viendo lo que ella había tardado meses en volver a ver en sí misma. El sábado amaneció diferente. Cuando Mercedes salió a comprar el pan de la mañana, el panadero la recibió como a una celebridad local. «¡La heroína del barrio!», gritó don Luis con una sonrisa enorme. «El pan va por cuenta de la casa hoy, en la verdulería, en la farmacia, en cada lugar donde se detuvo. La gente la reconocía, no con el tipo de reconocimiento superficial que se da a los famosos, sino con el respeto profundo que se reserva para las personas que realmente han hecho la diferencia». Pero la mayor sorpresa llegó el domingo por la mañana. Mercedes estaba preparando su café cuando escuchó pasos conocidos en las escaleras del edificio. Pasos que había aprendido a reconocer desde que Camila tenía 5 años, pero que ahora subían despacio, con vacilación. Cuando sonó el timbre, Mercedes ya sabía quién era. Abrió la puerta sin prisa, sin ansiedad, simplemente con la calma de quien ha hecho las paces consigo mismo. Camila estaba allí, pero era una Camila diferente. Sus ojos estaban rojos de llorar, su ropa cara arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. En sus manos tenía un teléfono, y Mercedes pudo ver que en la pantalla estaba pausado el video del reportaje. «Abuela», susurró Camila, y la palabra salió quebrada.
cargada de toda la culpa y el arrepentimiento que había estado acumulando desde el viernes por la noche. Mercedes no corrió a abrazarla, no gritó de alegría, no le dijo, «Te dije», ni «ya era hora». Simplemente la miró con esos ojos que habían aprendido a amar sin esperar nada a cambio, y le dijo, «Hola, mi niña, ¿quieres pasar?». Camila entró al apartamento como si fuera la primera vez. Miraba todo con ojos nuevos, las fotos que seguían colgadas en las paredes, la mesa donde habían hecho tantas tareas juntas, la silla donde Mercedes se había sentado tantas noches a llorar por ella. «Lo vi», dijo Camila, su voz apenas un susurro. «Vi el reportaje. Vi todo lo que haces, todo lo que siempre has hecho». Mercedes asintió tranquilamente. «¿Quieres café?». «No entiendes», continuó Camila, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Yo te presenté como una vecina. Fingí que no te conocía. Me avergoncé de ti. Y tú eres esto. Tú eres la persona más increíble que conozco. Y yo fui tan ciega, tan estúpida». Mercedes preparó 2 tazas de café con la misma calma con que había hecho todo en los últimos meses. Cuando se sentó frente a Camila, había una serenidad en sus movimientos que su nieta nunca había visto antes. «No eres estúpida, Camila», dijo Mercedes, y su voz tenía una firmeza amorosa que era nueva. «Eres joven. Los jóvenes a veces necesitan alejarse para encontrar su propio camino. Yo lo entiendo. Pero yo te lastimé», sollozó Camila. «Te lastimé tanto. Y tú nunca dijiste nada, nunca te quejaste, nunca...». «Porque ese no es mi trabajo», interrumpió Mercedes con gentileza. «Mi trabajo era amarte, criarte, darte las herramientas para que pudieras volar sola. Y lo hice. Mira dónde estás ahora, en la universidad, independiente, construyendo tu futuro. Eso significa que hice bien mi trabajo». Camila la miró con una mezcla de asombro y dolor. «¿Cómo puedes ser tan buena conmigo después de lo que hice?». Mercedes sonrió, y era la sonrisa de alguien que había encontrado paz. «Porque aprendí algo en estos meses, mi niña. Aprendí que el amor verdadero no se da condicionalmente, no se retira cuando no es correspondido. El amor verdadero simplemente es». «Pero yo no merezco tu perdón», insistió Camila. «El perdón no es algo que se merece», respondió Mercedes. «Es algo que se da. Y yo te lo doy, no porque lo merezcas, sino porque te amo». Camila se levantó de la silla, y por primera vez en años, corrió hacia los brazos de su abuela como cuando era niña. Mercedes la recibió, pero había algo diferente en ese abrazo. Ya no era el abrazo desesperado de alguien que se aferraba a lo último que le quedaba. Era el abrazo seguro de alguien que tenía mucho que dar. «Quiero estar en tu vida», susurró Camila contra el hombro de Mercedes. «Quiero ser parte de todo esto que haces. Quiero aprender a ser como tú». Mercedes la abrazó más fuerte, pero cuando habló, su voz mantuvo esa nueva firmeza. «Puedes estar en mi vida, mi amor, pero ya no como el centro de ella. Ahora tengo una comunidad que cuidar, gente que me necesita. Tienes que entender que ya no soy solo tu abuela, soy Mercedes». Camila se separó para mirarla a los ojos, y vio en ellos algo que la llenó de respeto y admiración. Su abuela ya no era la mujer que esperaba junto a la ventana que ella volviera. Era alguien completo, alguien con propósito propio, alguien que había convertido su dolor en algo hermoso. ¿Puedo acompañarte al centro comunitario?», preguntó Camila con humildad. «¿Puedo ayudar?». Mercedes sonrió. «Por supuesto, pero no porque seas mi nieta, sino porque hay mucho trabajo que hacer y todas las manos son bienvenidas». Esa tarde, mientras caminaban juntas hacia el centro comunitario, Mercedes sintió que había llegado el momento de cerrar un círculo. Había perdido a una nieta que la veía como el centro de su universo, pero había recuperado a una joven que la respetaba como la mujer extraordinaria que era. «Abuela», dijo Camila mientras caminaban, «¿me puedes enseñar? ¿Me puedes enseñar a amar como tú amas?». Mercedes se detuvo y tomó las manos de su nieta entre las suyas. «Mi niña, eso no se enseña. Eso se decide, cada día, con cada persona que conoces, con cada oportunidad que tienes de hacer el bien. Es una decisión que tomas una y otra vez». Cuando llegaron al centro comunitario, Patricia recibió a Camila con sorpresa y alegría. Don Fernando lloró cuando Mercedes le presentó a su nieta. La señora Morales la abrazó como a una hija. Esa noche, mientras preparaban juntas las viandas para el día siguiente, Camila le dijo a Mercedes: «Ahora entiendo por qué todos te aman tanto. Y entiendo por qué no me necesitas para ser feliz». Mercedes la miró con esos ojos que habían aprendido sabiduría a través del dolor. «No es que no te necesite, mi amor.
Es que aprendí la diferencia entre necesitar y querer. Te quiero en mi vida porque te amo, no porque te necesite para ser completa. Cuando se despidieron esa noche, Camila le dijo: «Te amo, abuela, y estoy orgullosa de ser tu nieta». Mercedes la abrazó y respondió: «Yo también te amo, mi niña, y también estoy orgullosa de ser tu abuela, pero sobre todo, estoy orgullosa de ser Mercedes». Después de que Camila se fuera, Mercedes se sentó en su silla junto a la ventana, pero ya no para esperar a nadie. Se sentó para reflexionar sobre el camino recorrido, sobre las lecciones aprendidas, sobre la mujer en la que se había convertido. Escribió en su diario la última entrada de esa etapa de su vida. «Hoy aprendí que a veces perdemos cosas para encontrar quiénes somos realmente, que el amor verdadero no mendiga espacio, sino que crea el suyo propio, y que la justicia más dulce no es la que llega cuando la esperamos, sino la que llega cuando ya no la necesitamos para ser felices». Mercedes cerró el diario y sonrió. Mañana tendría más viandas que preparar, más gente que visitar, más amor que dar, y si Camila quería ser parte de eso, sería bienvenida. Pero si no, Mercedes estaría bien, porque había aprendido, a los 59 años, que el silencio no siempre significa derrota. A veces, el silencio es la voz más poderosa de todas.